Hola queridos amigos audiófilos en lengua castellana, española o en la lengua que queráis utilizar, siempre y cuando entendáis además esta, porque si no va a ser un problema. Hoy vamos a hablar de un tema muy complicado de explicar y que voy a tratar de llevar lo mejor posible. Y voy a aprovechar para contaros por qué empleo este lenguaje tan técnico a veces. Es sencillamente porque hay bastantes más latinoamericanos y castellanoparlantes de otros lugares de fuera de América, filipinos, por ejemplo, algún guineano, en África, en Asia, también hay otras personas que hablan en nuestro idioma y lo que tenemos todos en común es que hablamos el castellano correcto, el castellano académico, lo entendemos perfectamente bien. El hecho de que trate de ser lo más académico posible se debe precisamente a que hay personas que no son españolas escuchándonos. Si yo estuviese hablando con localismos españoles, no nos entenderíamos. Y esta es la razón por la que muchas veces me preguntáis, oye, ¿por qué hablas de esta forma tan poco natural? Pues lo hago precisamente para ser entendido por toda la audiencia y no solamente por los que son como yo, nacidos y criados en España. Repito, todo castellano parlante, todo hispano parlante, entiende el castellano académico perfectamente bien y además sin localismos. Es por eso, simplemente confío en la inteligencia y en la cultura de la gente que nos escucha y ya está, esa es la razón. Bueno, siguiendo con la explicación, vamos a empezar explicando cómo se escucha el sonido en 3D, cómo se logra el efecto 3D, aclarando primero que una persona sorda de un oído es perfectamente capaz de situar espacialmente el origen de un ruido, al menos en el hemisferio evidentemente que cubre su oído sano. No es como con la visión, que para lograr tridimensionalidad se necesitan ambos ojos. La tridimensionalidad de la escucha se la logra el cerebro sumando los datos que recibe de ambos oídos, tanto de frecuencia como de volumen como de enmascaramiento. En eso entraremos ahora, no os preocupéis. Ahora os explicaré lo que es cada una de estas cosas. No confundamos, sobre todo, los auriculares multivía con varios altavoces dedicado cada uno a una posición dimensional, que es algo inexacto y de mala calidad, además que tiende a desaparecer, como decía Nate Gentile en uno de sus vídeos, en el que en parte me baso, tomo algunos datos de ahí. No hay que confundir este tipo de auriculares con un multivía que actúa al unísono, es decir, todo a la vez, vamos, cada frecuencia por su transductor, pero formando una unidad. Lo primero, estos que hablábamos, que el de detrás está por un auricular, el de delante por otro, el de arriba por otro, abajo por otro, etcétera. Los que están separados, los transductores, por localizaciones especiales, ¿vale? Pervierte la tridimensionalidad. Y hay que entenderlo. Eso no funciona. No funciona. Y los segundos, gracias al HRTF, forman el mejor y más detallado conjunto tridimensional. Vale, ¿qué es el HRTF? Pues ahora mismo os lo explico. Aquí estáis viendo en la pantallita de la tablet, estáis viendo la prueba que siempre os aconsejo hacer cada vez que queráis evaluar o comprar unos auriculares, ¿vale? Que se llama 3D Headphone Surround Sound Test, ¿vale? Si ponéis 3D Sound Test ya sale y tiene 11 altavoces, 11, ¿vale? Y se ve como con los auriculares puestos podéis escuchar cada uno de esos 11 como si vuestra cabeza estuviese en ese círculo gris que hay ahí. A esto se le llama espacio tridimensional, ¿vale? El espacio tridimensional está aquí. Aquí es donde se pondría una silla y ahí delante os pondríais la pantalla y ahí sería donde jugaríais, en caso de que estuvierais utilizando el 3D para estas cosas. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la explicación en sí. El 3D se logra desarrollando zonas de transferencia, ¿vale? En la membrana o membranas, caso de los multivía de este tipo, ¿vale?
o de aquellos auriculares que se trataron de poner en moda en un momento. Tomando el centro del espacio entre los altavoces, en caso de los equipos como el Dolby 5.1 o 7.1, que serían estos, y el de la mediana entre ambos audífonos en el caso del virtual, que sería lo que vamos a tratar ahora. Cómo se logra con unos auriculares cualquiera poder escuchar estos 11, cada cual en su zona geográfica, contando como si nuestra cabeza estuviera ahí. ¿Vale? De esto vamos a hablar ahora, que es el 3D virtual, que es el más habitual. ¿Vale? A la situación de las transferencias, es decir, de los cambios de una situación a otra, espacial, de un lugar a otro, se le llama HRTF, Heat Rate Related Transfer Function. ¿Vale? HRTF. Para eso se toma, en relación con ambas salidas de los auriculares, salidas de sonido de los auriculares, los llamados filtros HRTF, que imitan, ¿vale?, ondas de sonido captadas o realmente grabadas de modo binaural. ¿Qué es binaural? Binaural es cuando el micro, como el que yo utilizo en mis vídeos, tiene en realidad dos micros a su vez, no es un solo micro. Graba en estéreo y hay una distancia entre un micro y otro aproximadamente del tamaño de una cabeza. Eso se llama binaural. Os invito a ver vídeos binaurales, que tengo muchos en mis listas de sonido, que se llaman auriculares y audiofilia. Tengo bastante. Los mejores micrófonos binaurales tienen incluso forma de oreja humana, como os lo estoy contando, separados y orientados del modo que lo estarían las reales en nuestras propias cabezas. De hecho, en un vídeo se ven, en uno de los vídeos se ven. Eso crea una ilusión que hace formar esa posición en el espacio a nuestro cerebro, ¿vale? En el modo que ocurre en la audición real en la naturaleza. No hay ninguna diferencia entre cómo localizamos un objeto, por ejemplo, mi cafetera, mi ruidosa cafetera que a veces habéis oído detrás de mí a la derecha. No se ve ninguna diferencia entre eso a través de los auriculares cuando me oís a cuando lo estoy oyendo yo mientras ocurre. Véase, por ejemplo, en mis vídeos como es fácil localizar no solamente la cafetera, sino ruidos que vienen de la ventana desde atrás, sobre todo los fuertes, ¿vale? Para que estos HTRF se localicen con precisión, se calculan no solo las fuentes de sonido primarias, esto es, las que vienen del auricular directas desde la membrana o membranas, si son multivía, sino las secundarias, es decir, las que han sido retornadas en la cámara de expansión, las que han resonado, dando mayor número de ángulos desde los que enviar sonido, como podemos comprobar si hacemos la prueba de escuchar los auriculares abiertos primero y unos in-ear multivía, escuchando por ejemplo este vídeo del que siempre os hablo, 3D Sound Test, pones a buscar de YouTube, a pesar de tener solo 128 bits por segundo de transferencia a YouTube, o sea, de tener una calidad de sonido bastante penosa. Lo han hecho ya, como ya os he comentado en otra ocasión, para que paguemos el de pago, ¿vale? El famoso YouTube Premium, que antes querían llamar YouTube Red, se va a llamar YouTube Premium, que ya me estoy planteando comprármelo, por cierto. No es cuestión de cantidad de datos, es lo que quiero decir. No hace falta que sea alta definición ni alta resolución para tener 3D. Con cualquier calidad de sonido se puede lograr 3D, ¿vale? Se puede tener con cualquier fuente. No nos liemos con esto. A ver, hay efectos tridimensionales binaurales nativos ya grabados en binaural, con dos auriculares, con una oreja, una forma de oreja delante de cada uno. Esto se llama 8.1. Pero se pueden lograr transformando 8.1 grabaciones de Dolby 5.1, Dolby 7.1 y hasta estéreos simples. Se pueden transformar a binaural, ¿vale? Esto mismo, como decíamos antes, se puede trasladar a altavoces. Cuando está un montaje de habitación como estos, ¿vale? Se puede trasladar también a altavoces. Y curiosamente el efecto, sobre todo entre los jugadores en realidad virtual, ¿vale?, basados en juegos de set and run,
estos montajes de altavoces no mejoran a las HRTF virtuales de los auriculares en 3D, incluso los INEAR, o sobre todo los INEAR, porque se escuchan mejor esa tridimensionalidad en los INEAR que en los abiertos grandes. ¿Vale? Ahora os explicaré por qué. Las funciones binaurales HRTF se logran con retardos, esto es muy importante que lo entendamos, con retardos en el sonido en zonas concretas de la o las membranas, según se escuche en auriculares abiertos o multivía. Las funciones binaurales HRTF se basan en el modo en que el sonido eh, tarda más o menos en llegar al oído dependiendo de los accidentes que debe superar para llegar al tímpano. ¿Vale? Me voy a explicar mejor. El cerebro mide el retardo en llegar del sonido primario y lo calcula mejor en base a sus ecos simulados en un auricular lineal con la cámara de resonancia, que sería sonido secundario. Sin olvidar que en el caso de ser una grabación en stream o 3D también se puede hacer, ¿vale? También se puede hacer. Aunque se merma o pierde si no hay retardos. A ver si ahora nos entendemos. Dependiendo de la frecuencia del sonido que recibe cada uno de nuestros oídos, el cerebro crea la posición en la que se sitúa la fuente. Eso ocurre igual en el 3D virtual que en la vida real, ¿vale? Así es como el cerebro lo entiende. Por ejemplo, mi cafetera, que está detrás a la derecha de mi cabeza, se oye con una frecuencia más alta en el oído derecho que en el izquierdo. Y la parte que menor frecuencia y volumen registra es la de la parte delantera izquierda del espacio de efecto tridimensional que se sitúa entre ambas salidas de sonido, o sea, en el lugar que ocupa la cabeza de quien escucha el ruido de la cafetera en este caso. ¿Vale? Es muy sencillo. Claro, cuanto más lejos de la fuente de sonido, o sea, la cafetera, está la zona del espacio tridimensional, o sea, el hueco que hay entre ambos auriculares, entre ambas salidas de sonido de los auriculares, cuanto mayor es el retardo, mejor nota el cerebro la diferencia con el punto donde la frecuencia y el volumen son mayores. Y esa diferencia sitúa sin duda la fuente del sonido en el espacio, tanto en el espacio tridimensional creado con transferencias HRTF como en la vida real. El cerebro calcula inconscientemente el tiempo de retardo del sonido en el punto más alejado y la consiguiente caída de frecuencia. Aunque haya varias fuentes de sonido en ambos oídos, el cerebro siempre tiende a localizar la más cercana o intensa, y aunque eso sea un efecto psicológico, permite centrarse en un sonido en particular y priorizarlo sobre otros. A eso se le llama efecto Haas, H-A-A-S. Los sonidos medios o agudos son mucho más fáciles de localizar al actuar en la vida real la cabeza como una barrera, ya que los graves resuenan mucho más y llegan como sonido secundario, o sea, rebotado con mucha más facilidad a ambos oídos. El sonido más fuerte enmascara o tapa parcialmente aunque sea el más débil. Eso hace que ante un grupo de sonidos el cerebro pueda discernir dónde se oculta uno más lejano y uno más próximo. Si uno más cercano enmascara parcialmente al otro, pues ya está claro. Los sonidos de baja frecuencia enmascaran con más facilidad, o sea, los graves, a los de alta que al revés. En caso del enmascaramiento total, la grabación, o sea, casi total, la grabación de estudio suele eliminar el sonido débil enmascarado para ocupar ese espacio con información. 3D no se hace. En 3D no se hace, ya que el enmascaramiento con el efecto Haas, ¿vale? Como la caída de longitud de onda e intensidad, son los modos en que el cerebro apoya la información que recibe para detectar la sección de la que viene el sonido. Y esto ha sido todo. Ahora, con las preguntas que me hagáis, voy a hacer, si queréis, un segundo vídeo aclarándolo. Pero resumo. Básicamente, el cerebro tiene tres formas tiene tres formas de lograr la tridimensionalidad, ¿vale? Una es la caída de frecuencia e intensidad que viene con la distancia, ¿vale? Que eso lo calcula el cerebro perfectamente bien, el espacio Haas, ¿vale? El efecto Haas. Otra sería el enmascaramiento,
y otra sería la posición, la diferencia entre uno y otro oído respecto a la fuente de sonido. Esas serían las tres partes que harían que, que se lograse el efecto tridimensional. Pero como sé que van a haber dudas, lo vamos a dejar aquí y con lo que me vayáis preguntando haremos una segunda parte. ¿Vale? Ya os adelanto que si no pasa nada, mañana voy a hacer por fin la review del ZT Pro este que tengo por aquí rodando. Me la quito ya de encima. ¿Vale? Pero el domingo me gustaría poder hacer una segunda parte de esto y acabar de explicarlo bien, porque es que no hay nadie que lo haya explicado bien hasta el momento y creo que sería muy interesante que se hiciera, porque hay mucha gente que tiene curiosidad y aunque sea un tema un poquito complicado, se puede entender. Vamos, si yo lo he entendido, cualquiera lo puede entender, no es una cosa compleja. Bueno, queridos amigos y amigas audiófilos en lengua castellana, que disfrutéis muchísimo de vuestro sonido. Recordad por qué hablo tratando de emplear un idioma más académico. No es que yo quiera presumir de nada, ni quiera ser pretencioso, al contrario, lo que quiero es que cuanta más gente me pueda entender mejor, y como cultos e inteligentes somos todos, pues si hablamos en un idioma más académico, pues nos vamos a entender mejor. Eso es todo. Es que me lo han preguntado varias veces y quería aclararlo hoy. Bueno, lo dicho, que disfrutéis mucho vuestro sonido, seáis moderadamente felices y hasta pronto.